El sistema interamericano de derechos humanos insiste una vez más en tener la última palabra en el indulto humanitario del expresidente Alberto Fujimori. Sistema que por años no ha respetado la autonomía de las naciones, pero sí vela por los derechos de los terroristas, los delincuentes y los criminales. Veamos en el siguiente informe el verdadero papel que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos como defensora acérrima de todo tipo de delincuentes, fallando constantemente en contra de los estados, tal y como ha sido el caso del Perú. Una corte que viene haciendo gastar al Estado peruano más de 5 millones de dólares en indemnizaciones a terroristas, como Lori Berenson, María Loaiza Tamayo y Jaime Castillo Petruzzi. Una corte que incentiva el transgenerismo en niños. Una corte que persigue a los héroes Chavín de Huántar y no acepta la decisión del TC. La máxima autoridad del Perú vuelve a estar en el ojo de la tormenta. La CIDH sigue demostrando que solo vela por los derechos de los subversivos y no por quienes no comparten su pensamiento, ya que esta semana el Tribunal Constitucional dio carta blanca para la liberación del expresidente Alberto Fujimori, pero dicho organismo internacional volvió a meter su cuchara. Uno de los puntos que siempre se menciona es que el expresidente fue condenado por delitos de lesa humanidad, pero estos no estaban recogidos en el Código Penal peruano en el momento en que se habrían producido. El delito de lesa humanidad ingresa a Perú en 2003. Por lo tanto, a los hechos de Fujimori entre el 92 y el 95 no podía haberse imputado eso. Entonces, claramente se ha puesto una alegoría de manera retroactiva y de manera inconstitucional. La pregunta es ¿por qué se hizo eso? Justamente para evitar el indulto, para lastrar el indulto. El exmandatario fue sentenciado por el secuestro de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti y por homicidio en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Otro error de la condena a Fujimori es que se le señala como autor mediato de los crímenes, pero según Aníbal Quiroga, esto es insuficiente ya que es una tesis y tiene que estar corroborado con medios de prueba directa. Para Mario Amoretti, abogado principal de los comandos Chavín de Huántar que estuvieron denunciados por homicidio calificado nada más y nada menos que por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá prima una ideología marxista y nunca hubo ganas del Estado peruano de defender a los miembros de las Fuerzas Armadas. Acá la izquierda pesó más que el orden establecido. Le entregamos todas las pruebas. Planos, fotos, videos, en fin, todas las pruebas habidas y por haber. Pasaron 2 años y estaba yo en una entrevista porque el asunto llegó a pasar a la Corte Interamericana. Indica que esto influyó en que los comandos que estuvieron en la operación de la Embajada de Japón sean maltratados y perseguidos por las autoridades. En ese momento llama la ministra Fernández de Justicia de la época de Alan García. Lo que dice el doctor Amoretti, por eso el pedido de la intervención, lo que dice el doctor Amoretti es cierto. Yo hace 6 días que me he hecho cargo del ministerio y todas las pruebas que dice, ahí dicho el doctor Amoretti están acá. Nunca fueron llevadas a la Comisión Interamericana. Pero este tema es aún más complejo, ya que para Sergio Tapia, abogado especialista en derechos humanos que representó al Estado peruano por más de 10 años ante organismos internacionales, la mayor parte de estos, incluida la CIDH, está plagada de militantes de izquierda. Con el inicio de la Corte Interamericana en los años 80, también se cayó el sistema comunista en el mundo, que dominaba la mitad del mundo. Muchos de estos funcionarios de países comunistas han pasado a trabajar a los organismos internacionales. Y de ahí siguen haciendo su ideología. Para Tapia, cada vez que hay un caso para nuestro país, se evita que un juez peruano nos represente. Eso va contra un artículo expreso de la Corte Interamericana que dice que todo Estado tiene derecho a tener un juez de su propia nacionalidad. Están haciendo ahora la revolución marxista desde los organismos internacionales. Y eso es lo que está viéndose en dimensión. Entonces,
Los ciudadanos no sospechan de estas cosas, más bien ahora los derechos humanos, dirigidos por grupos de izquierdas, controlan la actividad de los estados. Como ahora lo vemos con Alberto Fujimori. El Estado quiere amnistiarlo y la Corte dice no. Este sistema recibe dos tipos de financiamiento. El primero es el proveniente de los fondos regulares de la OEA, que es plata de los países que son miembros de esta entidad y aportan una cuota que se paga por año. Pero la segunda forma de financiamiento viene de empresas y ONGs que velan por sus propios intereses, como la Fundación Arcus, que otorgó $100,000 para proyectos que impulsan el transexualismo. Y Wellspring, con $250,000, pide apoyo a las personas LGTB. Ahora quiero contarles 3 casos de la Comisión Interamericana para que ustedes vean que su sesgo a favor de terroristas y delincuentes no solamente es en el Perú, sino que también ocurre de manera internacional. Voy a empezar por el caso de Juan Aaron y Anuncio Martí, 2 paraguayos que tenían una organización criminal donde secuestraban personas, ejercían asesinatos y cobros de cupos. Ellos iban a ser condenados a más de 20 años de cárcel y al final salieron en libertad con millones de indemnización. Luego tenemos el caso de Juan Mata Ballesteros, un narcotraficante hondureño que fue condenado por producción y venta de drogas y aparte fue hallado culpable de los delitos de asesinato, torturas y secuestro. Esto se da porque este criminal denunció que en la cárcel donde se encuentra recluido fue torturado por orden de un alguacil. Debido a esto, ahora el Estado tendría que indemnizarlo con millones de dólares. Para culminar tenemos el caso de Thomas Scott Chokran, ciudadano estadounidense que iba a Costa Rica para secuestrar, drogar y violentar sexualmente a menores. Seguidamente vendía las fotos y videos. Sorprendentemente, este sujeto demandó ante la Corte al gobierno de Costa Rica y presentó alegatos a la inviolabilidad del domicilio, a las garantías judiciales, a la libertad personal y a recurrir el fallo condenatorio dictado en su contra ante un juez o tribunal supremo. Pero para Natalia Amprimo, abogado constitucionalista y político peruano, la solución no es retirarnos de estos organismos internacionales, sino buscar dignos representantes que velen por nuestros intereses. ¿Qué hubiese pasado si un año hubiese triunfado el golpe de Estado del señor Pedro Castillo, que implicaba detener y descabezar la Fiscalía, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional? ¿A qué instancia habríamos recurrido para efectos de que se definan nuestros derechos? Amprimo recalca que si el Tribunal Constitucional dicta un fallo, las instancias internacionales tienen que acatarlo y no entrometerse en la autonomía de una nación. Que uno recurre a la jurisdicción supranacional una vez agotada la jurisdicción interna. O sea, usted solo recurre si la jurisdicción interna no le ha otorgado el derecho que usted reclama. Si no, ahí concluye el proceso. Y en el caso del señor Fujimori, él ha obtenido una sentencia que valida su indulto en la jurisdicción interna. Entonces, la Corte no tiene pues competencia sobre el tema. Esto fue un breve historial sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad que vela por terroristas y todo tipo de criminales, abrazándolos con su agenda globalista, que está más enfocada en condenar la vida y festejar la destrucción del núcleo familiar.